Le ofreció su chamarra a una mujer que temblaba en la parada del camión, sin imaginar que ella era una empresaria que terminaría cambiando su vida para siempre. El viento cortaba las calles de Guadalajara como una navaja. La nieve, poco común pero implacable aquel invierno, caía sin pausa desde un cielo gris, cubriendo las banquetas y apagando el bullicio habitual de la ciudad. Bajo un poste de luz que parpadeaba, en una parada casi vacía, Enrique estaba encorvado dentro de una vieja chamarra color oliva, sosteniendo contra su pecho una carpeta manila desgastada. Dentro guardaba 5 currículums, 5 rechazos silenciosos. Exhaló despacio, viendo cómo su aliento se desvanecía en el aire helado. 46 años. Ingeniero civil, viudo y, por ahora, sin hogar. El pensamiento le pesó como la nieve acumulándose a sus pies. El resplandor rojo de una farmacia cercana titilaba. 8:41 de la noche. El camión estaba retrasado. El frío ya se había filtrado hasta sus botas gastadas. Entonces, entre la neblina blanca, apareció una mujer. Tendría poco más de 30, vestida con falda ejecutiva y blusa, sin abrigo, los tacones resonando en el pavimento. Su cabello húmedo le caía sobre el rostro, los brazos apretados contra el pecho. Se detuvo bajo el mismo toldo, respirando con dificultad, las manos temblorosas. Enrique trató de no mirarla, pero su presencia lo impactó, elegante, pulcra, y al mismo tiempo, visiblemente vulnerable ante el frío. Frotaba sus manos desnudas, inútilmente. Él desvió la vista. Solo otra noche más. Otro camión rumbo a ninguna parte. Pero el viento rugió con fuerza. Ella se estremeció, encogiéndose, y Enrique volvió a mirarla. Su chamarra no era gran cosa, pero era algo. Podía quedársela, fingir que no veía. Ser como todos. Pero no lo hizo. Sin decir palabra, se la quitó. El frío le mordió la piel. Dio un paso hacia ella y se la ofreció. No tienes por qué hacerlo, murmuró ella, sorprendida. Enrique le dio una sonrisa cansada. Hoy ya perdí demasiado. Esta chamarra, es lo único que me queda por dar. Pero tú la necesitas más que yo. Aún así, él la colocó suavemente sobre sus hombros. No esta noche. El calor la sorprendió. Olía a jabón, tal vez a café. A algo familiar. Se la ajustó sin querer. Gracias, susurró. Él asintió, cruzando los brazos para conservar algo de calor. Permanecieron en silencio mientras la nieve los envolvía. Al cabo de un momento, ella habló. ¿Cómo te llamas? Enrique. Soy Clara. Mucho gusto, Clara. Ella lo miró. No debiste darme tu chamarra. Él sonrió apenas. Probablemente no. Pero no podía dejar que te congelaras. El rugido del camión rompió el silencio. Los faros iluminaron la nieve al detenerse frente a ellos. Clara avanzó hacia la puerta, pero se volvió. ¿Tienes a dónde ir? Enrique encogió los hombros. A algún lugar, respondió, sin explicar. Su refugio era el asiento trasero de una camioneta vieja, estacionada detrás de una bodega abandonada. Ella buscó algo en su bolso y le tendió una tarjeta. Por si algún día necesitas ayuda. Él la tomó y la guardó dentro de la carpeta, sin mirarla. No esperaba usarla. La gente solía decir cosas así, pero casi nunca las cumplía. Clara subió al camión. Antes de desaparecer, lo miró una última vez. La chamarra lo envolvía como un escudo. Enrique la observó hasta que las luces del camión se perdieron en la nevada. Volvió a quedarse solo, temblando, no tanto por el frío, sino por algo más, algo pequeño, silencioso y poderoso. Miró al cielo, luego a la calle vacía. Tal vez mañana, susurró. Y echó a andar en la noche. Caminó despacio por las calles desiertas, la nieve crujiendo bajo sus zapatos desgastados. No había prisa.
Nadie lo esperaba, ninguna ventana encendida. Solo el refugio de su vieja camioneta, aparcada junto a una fábrica olvidada en las afueras. Llegó poco después de las 9. Era una Chevy del 98, oxidada, sin calefacción. En el asiento delantero, un nido de cobijas, una almohada en la esquina y una lonchera bajo el tablero. Subió, cerró la puerta y se quedó en silencio. Del compartimento del tablero sacó una cajita metálica. Dentro, una fotografía desteñida, su esposa, Lilia, con una sonrisa luminosa, y su hijo, Noé, de unos 7 años, con la sonrisa chueca de su madre. Buenas noches, Lilia, buenas noches, Noé, susurró. Se recostó, mirando el techo, dejando que los recuerdos lo inundaran. Alguna vez había sido Enrique Méndez, ingeniero estructural. Construía escuelas, hospitales, casas. Tenía una esposa que enseñaba en un kinder y reía incluso en los peores días. Su hijo heredó esa risa, limpia, contagiosa. No fueron ricos, pero sí felices. Y mientras cerraba los ojos, esa noche fría se llenó de un leve consuelo. Tal vez el destino aún no había terminado con él. Si esta historia te conmovió, cuéntame qué habrías hecho tú en su lugar, y no olvides suscribirte para más relatos como este, donde la vida y la esperanza se cruzan en los lugares más inesperados. Luego llegó el cáncer. Cuando lo descubrieron, ya estaba en etapa 4. En 9 meses, Lilia se fue. Enrique dejó su trabajo para cuidarla. Después de eso, todo se desmoronó. Las cuentas se amontonaron, los ahorros se evaporaron. Vendió la casa y se mudó con Noé a lugares cada vez más pequeños, hasta que lo único que les quedó fue la camioneta. Aún así, trató de proteger a su hijo. Convirtió el asiento trasero en una nave espacial, las sopas enlatadas en aventuras y los estacionamientos en patios de juegos. Cada mañana acompañaba a Noé a la escuela, bien afeitado y con la camisa fajada. ¿Por qué sigues cortándote el cabello?, le preguntó una vez una trabajadora de un albergue. Enrique sonrió. Porque mi hijo necesita creer que las cosas pueden mejorar. Y yo tengo que parecer que también lo creo. Aceptaba cualquier trabajo que apareciera, cargando muebles, limpiando azoteas, barriendo obras. No era suficiente, pero los mantenía juntos. Hasta el otoño pasado. Una asistente social intervino. Dijo que no era seguro, que Noé necesitaba estabilidad. Enrique no discutió. Sabía que tenía razón. Con la vista nublada por las lágrimas, firmó los papeles, abrazó a su hijo y prometió, solo por ahora. Volveré por ti. Desde entonces, cada día había sido una cuesta arriba. Enviaba solicitudes, hacía fila en ferias de empleo, tomaba notas en talleres gratuitos, estudiaba manuales en la biblioteca. Estaba trazando un plan. Lento, silencioso, pero firme. Aunque esa noche, todo parecía más lejano que nunca. Sentado en su fría camioneta, frotándose los brazos para entrar en calor, pensó en Clara, la mujer de la parada del camión. Recordó lo helada que se veía, lo sorprendida que estaba cuando le ofreció su chamarra. No sabía por qué lo había hecho. Tal vez porque le recordó a Lilia. O tal vez porque necesitaba sentir que aún podía hacer algo bueno. Que todavía era el hombre que daba más de lo que recibía. Afuera, la nieve seguía cayendo. Enrique se cubrió con una cobija, se recargó contra la ventana helada y cerró los ojos. No tenía mucho, pero aún se tenía a sí mismo. Y por ahora, eso tendría que bastar. Mientras tanto, Clara entraba en el vestíbulo de su edificio en Monterrey. El calor la envolvió como una manta suave. El portero la saludó con una inclinación de cabeza, pero ella apenas respondió. Sus tacones resonaban sobre el mármol mientras se dirigía al elevador, todavía envuelta en la chamarra que aquel desconocido le había dado. No había planeado aceptarla. De hecho, intentó rechazarla. Pero aquel hombre, Enrique,
había dicho, la miró con una mezcla de cansancio y dignidad que desarmó cualquier objeción. Ahora la prenda colgaba grande y raída sobre sus hombros, pero era más cálida que cualquier abrigo caro que hubiera usado en años. Entró a su penthouse en el piso 28. La recibió el silencio. Sin música, sin risas, sin voces. Solo el zumbido de los electrodomésticos y el silbido del viento colándose por los cristales gruesos. Clara dejó el bolso sobre la mesa del vestíbulo y se quitó la chamarra con cuidado. Estaba a punto de dejarla a un lado cuando sus dedos tocaron algo en el bolsillo interior. Curiosa, metió la mano y sacó una hoja doblada. Era un dibujo infantil, hecho con crayones. 2 figuras de palitos, de la mano, bajo un sol torcido. Una decía papá y la otra yo. Entre ellos, un corazón. Abajo, en letras disparejas, se leía, te amo, papá. Noé. Clara quedó inmóvil. Miró el dibujo, y las palabras se desdibujaron entre lágrimas. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo y se dejó caer en el sofá, con la chamarra en una mano y el dibujo en la otra. El nombre se le quedó grabado como una espina, Noé. Recordó la forma en que Enrique sostenía la carpeta, el cansancio en su voz, la tristeza en sus ojos. Todo encajaba. No era solo un hombre que le dio su chamarra. Era un padre. Un padre que todavía llevaba un pedazo de su hijo cerca del corazón. Un hombre que, pese a no tener nada, seguía eligiendo dar. Miró a su alrededor. Todo era impecable. Techos altos, muebles de diseñador, paredes de cristal. Pero ni una sola foto. Ni un recuerdo. Un lugar hecho para el éxito, no para la calidez. Clara dobló el dibujo con cuidado y lo dejó sobre su regazo. Luego, sin pensarlo, se abrazó a la chamarra. Aún olía a jabón. A humanidad. A esperanza. Y de pronto, sin aviso, las lágrimas comenzaron a caer. Porque a veces, como descubriría Clara esa noche, basta un gesto de bondad en medio del frío para encender algo que llevaba años congelado. Si esta historia tocó algo en ti, deja tu comentario y suscríbete. Quizás tú también creas, como Enrique, que siempre se puede volver a empezar. No había llorado en años. No de verdad. No desde que era una niña, temblando de frío y hambre en las escalinatas de una iglesia en Puebla, esperando que alguien la notara esa noche. Alguien lo hizo. Un hombre de rostro cansado y ojos bondadosos. Se quitó su abrigo y lo colocó sobre sus hombros. No dijo mucho, solo sonrió y le aseguró que todo estaría bien. Fue el primer acto de bondad que recordaba, la primera vez que se sintió vista. Nunca volvió a encontrar a aquel hombre, pero ese gesto cambió el rumbo de su vida. Clara sorbió por la nariz, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Ya no era aquella niña indefensa. Había escalado desde el sistema de acogida hasta pagar la universidad con becas y trabajos nocturnos. Con pura determinación, había fundado Enfenido Group, levantando la empresa desde una simple idea de aplicación hasta convertirla en uno de los imperios tecnológicos más poderosos del país. Se había ganado cada peso, cada reconocimiento. Pero, en el camino, había olvidado lo que significaba necesitar. Lo que significaba dar. Esa noche, un desconocido se lo recordó. Volvió a mirar el dibujo, las 2 figuras de palitos unidas por un corazón tembloroso, y la chamarra sobre sus brazos, demasiado grande, demasiado usada, pero cargada de significado. Y por primera vez en muchos años, Clara lloró. No porque estuviera rota, sino porque algo dentro de ella, endurecido por el tiempo, se había abierto suavemente, como si el alma recordara que aún podía sentir. A la mañana siguiente, estaba sentada frente a su escritorio, con una taza de café intacta enfriándose a un lado. Desde los ventanales de su oficina en Santa Fe, el horizonte se extendía infinito, pero su mirada seguía fija en el dibujo arrugado entre sus manos. Los bordes estaban gastados de tanto abrirlo y doblarlo,
como si quisiera memorizar cada trazo de crayón. Casi no había dormido. No dejaba de pensar en la noche anterior, en cómo Enrique le había ofrecido su única chamarra sin dudar, en la calma de su voz, en la tristeza escondida tras su sonrisa cansada. Algo en él la perseguía. No solo su bondad, sino la pena que llevaba en silencio. Abrió el cajón superior y tomó una pequeña campanita de plata. Segundos después, su asistente, Raquel, entró en la oficina. «Sí, licenciada». «Necesito que me ayudes a encontrar a alguien», dijo Clara, con voz firme pero serena. Raquel parpadeó, sorprendida. «Por supuesto». «¿A quién?». Clara dudó un instante. «Se llama Enrique». «No tengo su apellido». Estaba anoche en la parada del camión de Reforma y Niza, alrededor de las 8:30. Me dio su chamarra. Quiero encontrarlo. Raquel la miró con asombro, pero asintió. Veré qué puedo hacer. Y Raquel, esto queda entre nosotras. Durante los días siguientes, las instrucciones de Clara se cumplieron con la misma precisión con la que su equipo solía rastrear programadores desaparecidos o directivos que otras empresas querían robarles. Esta vez, su misión era distinta: encontrar la historia detrás de un hombre invisible. Revisaron grabaciones de cámaras de tráfico cercanas. En una de ellas, apenas se distinguía una figura abrigada con la misma chamarra. Cruzaron los registros de los camiones que pasaban por la zona a esa hora. Compararon datos con bases laborales. Nada coincidía. Ninguna dirección, ningún expediente. Finalmente, Raquel regresó con una carpeta delgada. Se llama Enrique Méndez, dijo. Fue ingeniero estructural. No tiene empleo reciente. Encontramos publicaciones en foros buscando trabajo. Usaba un número ligado a un celular prepago. Sin dirección fija. Clara hojeó las hojas en silencio, una copia de una vieja licencia, un perfil de LinkedIn congelado en el tiempo, un permiso de construcción vencido. Ningún escándalo. Ningún delito. Solo, ausencia. Cerró la carpeta. El silencio pesó como plomo. ¿Dónde está ahora?, preguntó. Raquel bajó la mirada. Uno de los chicos lo vio ayer cerca de la central de abastos. Vive en una camioneta vieja, detrás de una bodega. Entra y sale, duerme ahí. Clara se puso de pie. Quiero ir. ¿Estás segura? Podríamos enviar a alguien, traerlo aquí. No, interrumpió ella. No es una cita de trabajo. Es algo personal. Raquel no insistió, pero su mirada se ablandó. Haré que te lleven. Una hora después, Clara iba sentada en el asiento trasero de un sedán negro, mientras el auto se internaba por las calles polvorientas del oriente de la ciudad, lejos de los rascacielos y las oficinas de cristal. El destino la esperaba al final del camino, y, sin saberlo, también una nueva historia que estaba a punto de comenzar. Si esta parte te mantuvo enganchado, cuéntame qué crees que hará Clara al encontrarlo. Y no olvides suscribirte para seguir escuchando esta historia de redención, destino y segundas oportunidades. Pasaron frente a locales cerrados, muros cubiertos de grafitis y gente que caminaba con la cabeza gacha, resistiendo el frío. El chofer redujo la velocidad al llegar a una vieja bodega industrial. Clara lo vio enseguida, la Chevy oxidada, escondida entre las sombras, con montones de nieve alrededor de las llantas. Parecía no haberse movido en días. Bajó del auto. El aire olía a óxido y concreto húmedo. Sus tacones crujieron sobre la grava mientras se acercaba lentamente a la camioneta. A través del parabrisas distinguió una silueta en el asiento delantero. Cuando estaba a unos pasos, la puerta chirrió al abrirse. Enrique bajó, parpadeando ante la luz del día. La miró primero con confusión, luego con reconocimiento. Su expresión cambió, de sorpresa a precaución y finalmente a una leve vergüenza. Clara, murmuró con voz ronca, cargada de sueño y asombro.
Ella le ofreció una sonrisa insegura. Hola, Enrique. Él bajó la mirada, su ropa arrugada, las botas empolvadas, la camioneta detrás. ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte, respondió simplemente. Él frunció el ceño, cruzando los brazos. ¿Por qué? Ella titubeó. Porque no he podido dejar de pensar en lo que hiciste. En el tipo de persona que le da su única chamarra a una desconocida. Enrique soltó una risa amarga. No hacía falta rastrearme para eso. Una tarjeta de agradecimiento hubiera bastado. No se trata de dar las gracias, dijo ella con firmeza. Se trata de no dejar que algo bueno desaparezca sin ser visto. Permanecieron callados. Dos mundos distintos, unidos por un solo acto en medio del frío. Enrique suspiró. ¿Viniste hasta acá solo por eso? Sí, dijo Clara. Y quizá, por algo más. La siguiente vez que Clara lo vio, Enrique estaba inclinado sobre una pila de blocks en una obra en las afueras de Toluca. Ella esperó en su auto durante 20 minutos, observándolo desde lejos. Lo vio mover bloques, cargar, apilar, levantar bajo el viento helado, con la calma y precisión de un hombre acostumbrado a pasar desapercibido. Llevaba una camisa de franela gastada, las mangas arremangadas pese al frío, y su respiración formaba pequeñas nubes en el aire. Sus manos, endurecidas y llenas de polvo, se movían con eficiencia y propósito. Cuando Enrique se sentó en un muro para descansar, con una botella de agua en la mano, Clara salió del coche y caminó hacia él. Él levantó la vista y, sorprendido, se puso de pie de inmediato, sacudiéndose el polvo del pantalón. Clara. Hola de nuevo, dijo ella, sonriendo con sinceridad. ¿Qué haces aquí? Ella le tendió un vaso de café caliente. Pensé que te gustaría algo para entrar en calor. Él lo tomó con cautela, mirándola a los ojos. No tenías que hacerlo. Lo sé, respondió. Pero quería. El silencio se alargó unos segundos antes de que ella añadiera. ¿Vendrías conmigo? Solo un momento. Quiero mostrarte algo. Enrique miró sus botas de trabajo, luego al capataz a lo lejos. Todavía me quedan unas horas de turno. Ya hablé con él, dijo Clara. Le dije que tenías una entrevista. Él arqueó las cejas. No tengo ninguna entrevista. Ahora sí, respondió con una media sonrisa. Enrique soltó una risa corta, incrédula. Está bien, veamos de qué se trata. Viajaron en silencio. Enrique miraba por la ventana, inquieto por su aspecto, los jeans cubiertos de polvo, las manos agrietadas, el sudor seco en el cuello. Pero Clara no parecía notarlo. Cuando llegaron a las oficinas centrales de Enfenido Group, en el corazón de la Ciudad de México, él se detuvo en el vestíbulo de mármol, observando las paredes de cristal, el acero pulido, el ir y venir de ejecutivos trajeados. No pertenezco a este lugar, murmuró. Solo sube conmigo, le dijo ella suavemente. Entraron en una sala de juntas privada, con ventanales que daban a todo el skyline. Clara le indicó una silla y cerró la puerta. Enrique se aclaró la garganta. ¿Todo esto es por devolver la chamarra? Ella negó con la cabeza. No. Esa chamarra la guardé. Es mía ahora. Él la miró, confundido. ¿Entonces? Clara se inclinó hacia adelante. No vine a agradecerte. Vine porque me hiciste recordar algo que había olvidado. Una versión de mí que enterré entre juntas, contratos y metas. Me recordaste que el verdadero cambio no siempre empieza con tecnología o estrategia, a veces empieza con un acto de bondad. Enrique bajó la vista. Clara, yo solo soy un hombre tratando de sobrevivir. Y por eso mismo te traje aquí, dijo ella. Le deslizó una carpeta por la mesa. Dentro, un contrato. Una propuesta de empleo. Una nueva oportunidad. La historia aún no termina. Porque a veces,
El destino recompensa a quienes dan sin esperar nada a cambio. ¿Tú qué crees? ¿Aceptarías el trabajo si fueras Enrique? Déjame tu opinión y suscríbete para no perderte la continuación de esta historia, donde un solo gesto cambia 2 vidas para siempre. Asesor de Valores Humanos y Culturales. Enrique frunció el ceño mientras hojeaba las hojas dentro de la carpeta. ¿Qué es esto? Un nuevo puesto, respondió Clara. Lo acabo de crear. Alguien que participe en las decisiones de los departamentos, en los programas de capacitación, en el desarrollo del personal. No para hablar de números o estrategias, sino de personas, de valores, de empatía. ¿Compartirías tus experiencias para ayudar a formar el corazón de esta empresa? Enrique soltó una risa incómoda, negando con la cabeza. Clara, mírame. No tengo un título en psicología. No estudié en Harvard. Duermo en una camioneta. Fuiste ingeniero. No construyo nada desde hace años. Construiste un momento que jamás voy a olvidar, dijo ella, con voz suave. Enrique desvió la mirada, abrumado. Esto no es caridad, continuó Clara. Es un puesto que solo tú puedes ocupar. Sabes lo que es ser invisible, pasar desapercibido. Y aún así, te detuviste en medio del frío para darle tu única chamarra a una desconocida. Eso me dice más sobre liderazgo que cualquier currículum. Él abrió la boca, pero no halló palabras. Finalmente murmuró. No estoy calificado. Clara se inclinó hacia él, mirándolo sin apartar la vista. No necesitas un título para enseñar a la gente a cuidar de los demás, porque tú lo haces cada día. Lo miró directamente a los ojos y añadió. No necesitas credenciales para enseñar a ser compasivo, porque tú lo vives. Y eso vale más que cualquier papel. La garganta de Enrique se apretó. Miró la propuesta, luego a ella. Y por primera vez en muchos años, sintió que algo se encendía dentro, no miedo, no resignación, sino esperanza. Cruda, desconocida, temblorosa esperanza. Enrique estaba solo, sentado en una banca frente al imponente edificio de oficinas. La carpeta con la propuesta descansaba cerrada sobre su regazo. Pasaba los dedos por los bordes del folder, pero su mirada estaba perdida en el tráfico. No podía hacerlo. No era que no quisiera. En el fondo sí. Pero el miedo lo abrazaba con su voz conocida, la que susurra mentiras cuando cae la noche, solo estás siendo amable. Esto no es real. Vas a arruinarlo. Siempre lo haces. La oferta le pesaba como una trampa envuelta en bondad, y tras años desconfiando de todo lo que parecía demasiado bueno, la duda le ganaba la batalla. No vio a Clara salir del edificio hasta que ella se sentó junto a él, en silencio. No la has abierto, dijo suavemente. Enrique soltó una risa seca. No creí necesitar hacerlo. Ya sé cómo termina esto. ¿Cómo? Preguntó ella. Como alguien como yo que no termina en un lugar como este. No fundas una empresa como Infinito contratando gente que duerme en camionetas. ¿Crees que te hice una oferta por lástima? Creo que no pertenezco a tu mundo. Clara miró al frente unos segundos y luego se puso de pie. Ven conmigo. Solo 1 hora. Sin trajes, sin juntas. Confía en mí. Contra todo instinto, Enrique se levantó. Condujeron en silencio durante más de media hora, alejándose de los rascacielos hacia una zona más tranquila. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio de ladrillos rojos con un toldo verde descolorido. Un letrero pintado decía, el refugio de Tomás, un espacio seguro para cada niño. Entraron. Las paredes estaban llenas de huellas de manos, dibujos de animales y frases sobre la bondad. El aire olía a pan caliente y crayones. Desde el pasillo se oían risas, claras, alegres, libres. Clara lo guió más adentro, pasando por una cocina comunitaria y una sala de lectura, hasta llegar a un amplio salón lleno de juguetes usados y carteles hechos a mano.
Niños de todas las edades jugaban, leían, construían. Este lugar, dijo Clara en voz baja, lleva el nombre del hombre que me salvó. Enrique la miró, atento. Crecí en casas de acogida, continuó ella. Algunas buenas, otras no tanto. Una noche escapé. Tenía 12 años. Hacía un frío terrible. Me acurruqué afuera de una iglesia, esperando que amaneciera. Hizo una pausa. Su voz se suavizó. Él me encontró. Un hombre mayor llamado Tomás. Me dio su abrigo. Se quedó conmigo toda la noche. No preguntó nada. Solo, estuvo ahí. Enrique no dijo palabra. No podía. Nunca lo volví a ver, siguió Clara, pero ese momento fue como si alguien hubiera metido la mano en la oscuridad para decirme, importas. Construí este lugar por él. Ella se volvió completamente hacia Enrique. Y la semana pasada, alguien más me dio una chamarra. No sabía quién era. No pidió nada. Solo, dio. Enrique tragó saliva, la emoción contenida en el pecho. Clara lo miró con ternura. Tú me recuerdas a él. No por lo que me diste, sino por quién eres. Y ahí, entre las risas de los niños y el aroma a pan recién horneado, Enrique comprendió algo. A veces, la vida te quita todo para devolverte lo esencial, el propósito, la dignidad, la fe. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu comentario y suscríbete. Porque en este canal creemos que un solo acto de bondad puede cambiarlo todo. Se quedaron en silencio, rodeados por el sonido de la vida y la risa. Los ojos de Enrique recorrieron la sala, los niños jugando, un voluntario amarrando una agujeta, un pequeño leyendo en voz alta con más entusiasmo que precisión. El ambiente se sentía cálido, real, humano. Clara posó una mano suave sobre su brazo. No necesito que encajes en una sala de juntas, Enrique, dijo con voz tranquila. Necesito que le recuerdes a la gente esto. Lo que significa importar. Él no respondió. No con palabras. Sus ojos se humedecieron. Bajó la mirada, intentando contener las lágrimas, pero no pudo. Cayeron silenciosas, sinceras, sin defensa. Y luego asintió. No por el trabajo, ni por el sueldo, ni por el título, sino porque, por primera vez en años, sintió algo, que aún era necesario. Aún servía. Aún era humano. Allí, en medio de aquella sala llena de risas y esperanza, Enrique permaneció inmóvil, con una lágrima deslizándose por su rostro curtido. No de tristeza, sino del profundo alivio de saber que todavía importaba. El primer día de Enrique en Enfenido Group no tuvo fanfarrias. No hubo prensa, ni discursos, ni fotografías. Solo una reunión tranquila en una pequeña sala de cristal del 5º piso, con algunos jefes de departamento escépticos y una pila de notas adhesivas sobre la mesa. Clara lo presentó sin rodeos. Él es Enrique Méndez. Está aquí para ayudarnos a construir algo más importante que el dinero, significado. Las miradas fueron corteses, pero frías. Aún así, Enrique no se inmutó. Comenzó a hablar. No con frases ensayadas ni con un relato heroico, sino con trozos de verdad. Contó cómo se siente perderlo todo. Despertar en una camioneta helada. Ir a una entrevista sabiendo que tus zapatos tienen agujeros. Y aún así, elegir ser amable. Al principio lo escucharon con cautela. Pero al final de esa semana, se inclinaban hacia él, atentos. Tenía una forma de hablar distinta. No sermoneaba. No presumía. Solo preguntaba cosas que obligaban a detenerse un segundo. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a alguien a los ojos de verdad? ¿Sabes el nombre del intendente que limpia este piso? ¿Qué harías si vieras a alguien llorando en la sala de descanso? No traía gráficas ni estadísticas. Traía empatía. Y poco a poco, algo cambió. Primero fueron los becarios.
luego los programadores jóvenes. Más tarde, los jefes de área. Algunos iban a hablar de estrés. Otros, de agotamiento. Y algunos, simplemente para sentarse en silencio durante el almuerzo. Enrique escuchaba. Y cuando hablaba, no daba soluciones. Daba perspectiva. Una vez, le dijo a un desarrollador que no había dormido en 3 días. No estás roto. Solo estás cansado. Estar cansado no te hace débil, significa que has cuidado demasiado sin que nadie te cuide a ti. Esa frase se volvió leyenda. Terminó pegada en puertas, impresa en tazas, citada en los correos internos. Clara observaba todo desde su oficina. Veía cómo cambiaba el ambiente. Cómo las conversaciones en la cafetería eran más alegres, cómo la productividad aumentaba, no por presión, sino porque la gente se sentía vista. No pasó mucho antes de que Enrique tuviera su propio espacio. Una pequeña oficina llena de plantas, libros usados y una cafetera que nunca se vaciaba. Fuera del trabajo, la vida también comenzó a reconstruirse, en silencio y con propósito. Con la ayuda de Clara y un apoyo de vivienda del corporativo, Enrique dio el enganche para una casita modesta en las afueras de Querétaro. No era grande, pero tenía un pequeño jardín, un porche y paredes que no temblaban con el viento. Y lo más importante, tenía espacio para Noé. Ahora, en su primer año de universidad, Noé había regresado a vivir con su padre. Su primera cena en el nuevo hogar fue sencilla, espagueti con pan de ajo. Pero Enrique la recordaría por el resto de su vida. Cumpliste tu promesa, le dijo Noé aquella noche, con lágrimas en los ojos. Enrique no respondió. No podía. Pero la mirada que compartieron bastó para decirlo todo. En cuanto a Clara, ella y Enrique se veían casi todos los días. Al principio por trabajo, reuniones, proyectos, estrategias. Luego, sin proponérselo, fue distinto. Empezaron compartiendo almuerzos, luego caminatas hasta el metro, después cafés de sábado que se alargaban hasta el atardecer viendo películas viejas y conversando sobre todo y nada. No fue una historia de amor rápida ni dramática. Fue real. 2 personas que habían pasado años construyendo armaduras y que al fin encontraban descanso en la presencia de alguien que no pedía nada, solo estar. A veces, el destino une a 2 almas heridas para recordarles que la vida no termina donde se pierde, sino donde se vuelve a creer. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario y suscríbete. Porque quizá, como Enrique y Clara, descubras que aún hay bondad suficiente en el mundo para volver a empezar. Era una tarde dorada, con el sol cayendo detrás de los edificios de la Ciudad de México. En la azotea de Enfenido Group, el viento soplaba tibio, arrastrando los últimos destellos del día. Clara miró el horizonte y dijo en voz baja: «Has cambiado este lugar, Enrique». Él sonrió con humildad. «No. Solo les recordé lo que ya sabían». Ella lo miró, sosteniendo su mirada. «Y también me lo recordaste a mí». Semanas después, Enrique acababa de terminar un taller sobre resiliencia. Los asistentes salieron uno a uno, hasta que solo quedó un joven, no mayor de 22 años. Delgado, con ojeras profundas y la voz temblorosa. «Solo quería decirte algo», balbuceó. «El mes pasado iba a renunciar a todo. A la vida, quiero decir. Estaba cansado. Pero te escuché hablar y me detuve». Enrique quedó inmóvil, sintiendo como el corazón le golpeaba el pecho. «Dijiste algo sobre que las personas no necesitan que las arreglen, solo que las escuchen. Nadie me había dicho eso antes». Sentí, como si alguien por fin me viera. El muchacho tragó saliva. «Si no fuera por ti, creo que no estaría aquí». Enrique respiró hondo, conmovido. Dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro. «Me alegra mucho que sí lo estés». Cuando el joven se marchó, Enrique se quedó sentado, solo, con el eco de aquellas palabras en la mente.
Años atrás se había preguntado si volvería a importar. Ahora lo sabía. El atrio de Enfenido Group nunca había lucido así. Los banners de cifras trimestrales y lanzamientos de productos habían desaparecido. En su lugar colgaban telas blancas, luces cálidas y un gran letrero que decía en letras elegantes: Día de la Bondad. Los empleados llenaban el lugar, hombro con hombro, no para hablar de metas ni ventas, sino de algo mucho más profundo. En el escenario, Clara tomó el micrófono. Este día no trata de métricas, dijo. Trata de momentos. El murmullo se apagó. Hace un año, yo estaba parada en una parada de camión, sola, cansada y más perdida de lo que creía. Y un hombre al que nunca había visto hizo algo que nadie más hizo esa noche, me dio su chamarra. Se escuchó un murmullo de reconocimiento. Clara sonrió suavemente. Era vieja, gastada, pero lo significaba todo. Porque me recordó que la verdadera bondad no espera el momento conveniente. Llega cuando el mundo menos lo espera. Se giró hacia un caballete cubierto con una tela blanca y la retiró con cuidado. Detrás, enmarcada tras un cristal, estaba la chamarra, los puños deshilachados, el color desvaído, pero conservada como un símbolo sagrado. Debajo, una placa de bronce grabada decía: Un pequeño acto de bondad puede reescribir una vida. La voz de Clara se quebró apenas. Ese acto no solo cambió mi noche. Cambió el rumbo de mi vida. Y hoy, honramos no solo ese momento, sino al hombre que lo hizo posible. Se volvió hacia el extremo del escenario. Enrique, ¿podrías acompañarme? Enrique se levantó despacio, vestido con un traje prestado, sencillo pero impecable. Caminó entre aplausos sinceros. Su rostro, aún marcado por los años y la lucha, irradiaba algo nuevo, paz. Al llegar junto a ella, Clara sacó un pequeño sobre de su bolsillo. Esto te pertenece, dijo. Enrique lo abrió. Dentro, el documento oficial de propiedad de su nueva casa. Sellado. Legal. Suyo. Un murmullo recorrió el auditorio. Clara sonrió. Nada de volver a dormir en camionetas. La sala estalló en aplausos. Pero Enrique levantó una mano. Yo también tengo algo, dijo, con voz temblorosa. Metió la mano en su saco y sacó una cajita pequeña, gastada por el tiempo. Dijiste que esta chamarra cambió tu vida, continuó, pero tú cambiaste la mía. Me devolviste mi nombre, a mi hijo, un techo, y la esperanza. Abrió la caja. Dentro, un anillo de plata, sencillo, brillante bajo las luces. Lo guardé en el bolsillo todo este tiempo, dijo, porque si hay algo más valioso que esta chamarra, eres tú. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Clara, ¿te casarías conmigo? Un instante de silencio. Luego, una risa suave, entrecortada, preciosa. Ella asintió, llorando. Sí, claro que sí. El público se puso de pie. Aplausos, vítores, lágrimas compartidas. Bajo las luces doradas del atrio, dos almas que una noche se encontraron por azar sellaban una promesa que nació del frío y floreció en el calor de la bondad. Y así, de una chamarra vieja y un gesto sincero, nació una historia que cambió vidas, una empresa y un futuro. Porque en el fondo, lo que más transforma al mundo no es el poder ni el dinero, sino un acto simple, de humanidad. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario y suscríbete. Aquí contamos relatos que te recuerdan que, aunque el mundo se enfríe, siempre habrá alguien dispuesto a ofrecerte abrigo. Un mes después, se casaron. No fue en un salón de lujo ni en un resort 5 estrellas. La ceremonia se llevó a cabo en el refugio de Tomás, aquel pequeño centro comunitario de ladrillos rojos que significaba tanto para ambos. Los niños hicieron flores de papel. Las sillas no combinaban. El pastel lo horneó uno de los becarios del programa de mentoría de Enrique.
Pero el lugar brillaba con algo que el dinero jamás podría comprar, calidez humana. Clara vestía un sencillo vestido blanco, con el cabello suelto. Enrique, el mismo traje de siempre, impecablemente planchado. A su lado, Noé, ya más maduro, sonriente, fungía como su padrino. Los invitados eran voluntarios, compañeros de trabajo, personas de albergues y decenas de jóvenes empleados que alguna vez buscaron consejo en aquella pequeña oficina donde Enrique enseñaba empatía más que teoría. Durante los votos, Clara tomó las manos de Enrique y lo miró con ternura. Una vez me diste una chamarra, dijo con voz firme, pero temblorosa de emoción. Esta noche, te entrego mi vida entera. Sus palabras se deslizaron por la sala como un rayo de luz filtrándose por vitrales, suaves, radiantes, inolvidables. Enrique no pudo hablar. Solo asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas mientras, a su alrededor, todos contenían el llanto. Luego vinieron las risas, la música y el baile. La recepción se extendió al patio, donde los niños corrían descalzos y las luces colgantes titilaban bajo el anochecer. Alguien tomó una foto, Clara y Enrique, de pie bajo el letrero del refugio de Tomás, su cabeza recargada en su hombro, su brazo rodeándola. A su lado, sobre un caballete, descansaba aquella vieja chamarra, silenciosa, gastada, pero ahora inmortalizada. Esa imagen recorrería Internet. Compartida, comentada, celebrada. Convertida en un símbolo de segundas oportunidades y de cómo algo tan simple como un gesto de bondad puede atravesar el frío y reescribir una vida entera. Porque a veces, los actos más pequeños, una chamarra, una sonrisa, una palabra amable, pueden resonar más lejos de lo que imaginamos. Enrique nunca tuvo mucho, pero dio lo que pudo. Y a cambio, no solo cambió la vida de Clara, encontró amor, propósito y un nuevo comienzo. Su historia nos recuerda que la bondad no requiere perfección, solo presencia. Solo corazón. Si esta historia te tocó el alma, compártela, comenta y suscríbete. Aquí contamos relatos que calientan el corazón, restauran la fe en la humanidad y nos recuerdan lo que realmente importa. Hasta la próxima. Sé amable, y nunca dejes de creer.